Amigos, continuamos con nuestras charlas con el tema del equilibrio del medio interno de nuestro organismo. La vida significa garantizar este equilibrio. Para sentirnos bien tenemos que tomar en cuenta lo que es el equilibrio del medio interno. Para mantenerlo necesitamos tomar el agua. Y hemos estado mencionando qué agua tenemos que tomar. Tenemos que buscar un agua que sea conductora de la corriente eléctrica. ¿Cuál es esa agua conductora de la corriente eléctrica? Es lo que nosotros queremos demostrarles, ¿no? Porque hay aguas que conducen la corriente y otras que no conducen la corriente eléctrica. Nosotros estamos hablando del medio interno, de lo que es isotónico. El medio interno es isotónico. ¿Qué significa isotónico? Que el agua que tenemos nosotros en nuestro interior tiene electrolitos. ¿Qué son los electrolitos? Como el sodio, potasio, calcio, magnesio, bicarbonato. Son electrolitos que están en nuestro medio interno. Esos electrolitos conducen la corriente eléctrica. Son electrolitos y los electrolitos es corriente eléctrica. Entonces, nosotros al tomar agua tenemos que buscar un agua que nos garantice el equilibrio del medio interno, que nos garantice la isotonicidad de nuestro medio interno. Tenemos aguas que son hipotónicas, que no conducen la corriente eléctrica, ¿no? Aguas que nos perjudican, que nos hacen daño, que nos alteran. Y tenemos aguas que son hipertónicas. Nosotros al tomar agua tenemos que saber esto de aquí. ¿Cuál es el agua que conduce la corriente eléctrica? Vamos a demostrar qué significa esto de la conductividad eléctrica del agua. Vamos a demostrar la conductividad del agua. Tenemos aquí en este recipiente agua y estamos viendo que no, el agua, cualquier agua, no conduce la corriente eléctrica. Nosotros necesitamos tomar líquidos que garanticen la conducción de la corriente eléctrica. Si tenemos cualquier agua, ustedes están viendo que no pasa nada, ¿no? No se prende la lámpara. Si yo coloco sal, ¿no? Si coloco un electrolito, ustedes están observando que se prendió la lámpara. Tengo los cables conectados y separados. Le he puesto sal, ¿no? Y a través de la sal y del líquido que está en este recipiente se produjo la conductividad de la corriente eléctrica. O sea, ese tipo de líquidos es lo que nuestro cuerpo necesita. Líquidos que nos garanticen que la corriente eléctrica generada en nuestro organismo se va a transmitir, va a fluir y no se va a bloquear. Esto es lo que se llama la conductividad del agua, y esa conductividad nosotros la encontramos en los medios isotónicos. El agua que es hipotónica, esa agua no nos sirve. Por ejemplo, el agua embotellada. El agua potable tiene muy pocos elementos, muy pocos metales que nos permiten transmitir o conducir la corriente eléctrica. Les he demostrado a ustedes que solamente colocando cloruro de sodio, o sea, cloro y sodio, que son dos metales, se los ha mezclado y se prendió la lámpara, ¿no? Eso significa que este tipo de agua sí conduce la corriente eléctrica. Ahora nosotros podemos hablar en este experimento de la resistencia. Esta agua que nosotros tomamos tiene que tener una resistividad, ¿no?
ni si la resistividad del agua es demasiado alta, no transmite la corriente eléctrica. Si la resistividad es baja, sí transmite la corriente eléctrica. Para esto utilizamos nosotros un multímetro para medir la resistencia o la resistividad de los líquidos. A continuación vamos a demostrar lo que es la resistividad de los líquidos. Nosotros podemos medir la conductividad eléctrica de todas las soluciones y de los líquidos que tomamos. Inclusive podemos medir la conductividad de los alimentos, de las frutas, ¿no? Vean ustedes, con este multímetro estamos observando y vean la conductividad eléctrica de mi cuerpo, o sea, la resistencia, que es lo que estamos midiendo con este multímetro. Estamos midiendo en kiloohmios, ¿no? Y ustedes pueden observar la numeración que presenta mi cuerpo. En este momentito tengo alta resistencia a la conducción de la corriente eléctrica. Esto quiere decir que mi cuerpo tiene un bloqueo, tiene prácticamente 179, 180 kiloohmios de resistencia, que es bastante alto, ¿no? Entonces quiere decir que mi cuerpo está cargado eléctricamente y que en algún momento podría tener problemas con una descarga eléctrica, porque tengo mucha resistencia al paso de la corriente eléctrica. Vamos a medir la resistividad del agua destilada. El agua destilada es el agua desionizada, es el agua que sale de los aire acondicionados. Ese tipo de agua vamos a medir la resistencia que tiene el agua desionizada, ¿no? La resistencia que presenta esta agua, vean ustedes, es prácticamente de 31 kiloohmios. Estamos en este momento llegando, ¿no?, a 33 a 34 kiloohmios de resistencia, ¿no? Quiere decir que el agua destilada presenta mucha resistencia al paso de la corriente eléctrica, o no conduce la corriente eléctrica, ¿no? Entonces, esta es la diferencia. Este es un agua totalmente hipotónica, que no nos sirve, no nos ayuda para nuestra salud, porque lo que necesitamos nosotros que conduzca la corriente eléctrica. En este momento están ustedes observando prácticamente tiene, ¿no?, una elevada resistencia, ¿no?, el agua que estamos midiendo. Vamos a ver el agua potable, ¿no?, el agua que nosotros utilizamos, el agua embotellada. Vamos a medir la resistividad con un multímetro que utilizan los electricistas. Estamos haciendo estas pruebas, estos experimentos. Y la resistencia del agua potable, que ya tiene algunos minerales, que tiene alguna sustancia, inclusive tiene cloro, entonces va a ser un poquito inferior al del agua destilada, ¿no? La resistividad del agua potable prácticamente es de 24 kiloohmios, 23 kiloohmios, ¿no? Entonces, eso es para que ustedes noten, ¿no?, que esta agua, ¿no?, presenta menos resistencia al paso de la corriente eléctrica que el agua destilada, ¿no? Vamos ahora a utilizar suero fisiológico, que es el suero isotónico, y vamos a medir la conductividad y vamos a medir la resistencia que presenta, y a comparar lo que es un suero isotónico y la conductividad que tiene el suero isotónico, ¿no? Encontramos que el agua destilada llegó a 40, el agua de potable llegó prácticamente a 20, 25, y la conductividad acá del suero fisiológico, o las aguas isotónicas, o la resistividad de estas aguas, es de 6 kiloohmios, ¿no? Eso quiere decir que sí permite el paso de la corriente eléctrica, ¿no? 6 kiloohmios, por ese motivo es un agua que nos garantiza la estabilidad del medio interno. Si tomamos aguas hipotónicas, como el agua potable, como cualquier otra agua embotellada, entonces no estamos garantizando la conductividad de la corriente eléctrica, y eso significa bloqueos de energía, bloqueos para el funcionamiento de nuestro organismo. Entonces, esta es la resistencia, 6 kiloohmios. Vamos a medir la resistencia en una cola, ¿no? En una cola, ¿no? Y vamos a notar que cuánto mide esta resistencia de la cola, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Estamos en este momentito, tiene 1.
Vea, un kiloohmio, ¿no? Un kiloohmio tiene la cola. ¿Qué quiere decir esto? Que la cola es totalmente diferente a las aguas hipotónicas. La cola tiene solutos disueltos en su solución en la cola, tiene azúcar y eso va a permitir un poquito más el paso de la corriente eléctrica. Por eso que usted tiene una resistividad de 1, véala, comparando la medida, es prácticamente de 1, ¿no? Entonces la cola es totalmente hipertónica, no tiene sodio, no tiene potasio y va a ocasionar otros problemas en el organismo. Por ese motivo que ustedes tienen una idea de lo que es un agua isotónica, que es el agua que nosotros debemos de tomar. ¿Qué importancia tiene que nosotros hablemos de estas aguas, ¿no? Y de nuevo para conservar nuestra salud. ¿Cuándo se nos altera el medio interno, ¿no? ¿Para qué sirve que nosotros hablemos del equilibrio del medio interno? O en otras palabras, ¿cuándo se altera el medio interno? El medio interno se altera, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado hablar del mal del puerco. ¿Qué es el mal del puerco, no? El mal del puerco es, como ustedes han visto, este animalito, después de comer, le da sueño y se queda dormido. Si usted ve a una persona que después de comer se ha quedado dormido en el asiento o busca dormir enseguida, eso se llama el mal del puerco. ¿Por qué pasa eso? Porque sencillamente cuando nosotros comemos abundantemente, especialmente las comidas cocinadas, bastante carne, bastante fideos, ¿qué es lo que le pasa al organismo? Cuando usted lleva demasiados alimentos ácidos y llegan a su estómago, se produce la llegada o la extracción de los hidrógenos del plasma sanguíneo, y esos hidrógenos van a las células glandulares, a las células productoras del ácido clorhídrico, y eso secretan el jugo gástrico, va a llegar al estómago. Y es una cantidad grande de casi 2,5 litros de jugo gástrico. Entonces el organismo extrae los hidrógenos, extrae todos los elementos para tratar de bloquear la acidez que se produce en el estómago, que obligatoriamente en el plasma sanguíneo va a aumentar el ion bicarbonato. Aumenta el bicarbonato y eso es lo que se llama la marea alcalina, ¿no? La marea alcalina, y a nosotros enseguida nos da sueño, nos da modorra, nos da ganas de dormir, sentimos pesadez, y es únicamente por el tipo de comida que nosotros estamos haciendo, ¿no? Y una comida demasiado ácida nos ocasiona este tipo de inconvenientes a nivel del estómago, se concentra demasiado el jugo gástrico, aumenta el ácido clorhídrico y eso ocasiona que salgan los iones ácidos del plasma sanguíneo y queda solamente el ion bicarbonato, y eso es lo que se llama la marea alcalina, que nos ocasionan esos síntomas. Y si usted ya tiene una idea de lo que está pasando en el interior de su cuerpo, entonces debe de tener ya una precaución. Nosotros debemos de saber, ¿no?, que estos líquidos los tenemos que tomar nosotros, los tenemos que tomar en la mañana, las 8, 9, 10, 11 de la mañana antes del almuerzo. En el almuerzo ya no se puede estar tomando ningún tipo de agua, ya no se toma nada, porque usted para almorzar ya tiene que estar bien hidratado, con bastante líquido, porque usted sabe muy bien que son 2,5 litros que van a secretarse de jugo gástrico. Se va a secretar medio litro de jugo pancreático, medio litro de bilis y 3 litros de líquido intestinal. Entonces, nosotros, para que eso pueda, la digestión funcionar de la mejor manera, debemos estar totalmente hidratados. Pero no podemos en ese momentito empezar a tomar agua. Es cierto que si yo estoy comiendo y se me secó la boca, pues tengo que tomar agua, pero se altera la digestión, va a cambiar, va a complicarse la digestión. Entonces no podemos estar tomando agua en el rato de la comida. ¿Por qué? No podemos tampoco tomar agua helada. Tenemos que tomar agua a temperatura ambiente y, si es posible, un poquito tibia, porque todas las reacciones que se producen en el estómago generan calor. Si usted comete el error de tomar en plena comida un agua helada o bien helada, usted lo que está haciendo es dañar todo el funcionamiento intestinal, alterar las reacciones químicas a nivel de su intestino. Si bien es cierto, lo que va a pasar en ese momento es que le va a venir el mareo,
que le va a venir la modorra, le va a venir el cansancio y los alimentos pasan mayor tiempo a nivel del intestino. Usted se llena de gases, se llena de eructos y no se va a sentir bien.